están? Bienvenidos a otro martes de Maleducados aquí en Chamuco Media. Yo soy Mafi y estamos muy felices de tenerlos otra vez por aquí con nosotras. De este lado no estoy sola, estoy con mi amiguísima, mi queridísima, mi estimada Andy. Hola, estamos muy contentas. ¿Cómo te fue, Mafi? Yo vi que andabas muy acá en la noticiera, ¿eh? Ah, sí, o si nos vieron en la mañana. Y vienen a vernos ahora, bienvenidos. Bienvenidos, si es su primera vez, pónganse cómodos, les va a gustar mucho. Y también, justamente, tenemos aquí a la persona que hace todo esto posible, nuestro fan número 1. la voz de la conciencia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Román? ¿Te escuchas? Mormado. Apagado. Te escuchas como que nos vas a contagiar. No tomen bebidas frías y canten a todo pulmón. No, es que se la pasó bien padre nuestro productor. No, pero... O sea, él se fue y Sí, se desentendió se de desentendió. todo, no nos contestaba los mensajes. No, ustedes tendrían que... No lo vamos a exhibir más. Pero bueno, arriba el ocio, ¿no? Arriba el tiempo de diversión. Lo peor es que estaba trabajando. Sí, de hecho sí. Exacto. Ustedes no saben, pero fue trabajo. Fue Sí trabajo. Sí se sabe la de chambear. Exacto. Pero bueno, estamos muy felices de tenerlos otra semana con nosotras. La verdad es que el tema de hoy, como pudieron escuchar un poquito los spoilers en la noticiera, es un tema muy complejo, es un tema bastante largo, podríamos quedarnos aquí horas. Entonces Sí. yo creo que no lo vamos a abarcar todísimo, pero vamos a intentar al menos empezar a hacer como estas primeras preguntas que nos... Un acercamiento, ¿no? Sí, una primera crítica, un primer cuestionamiento a este tema, y es un poco cómo afectan los roles de género, todos estos estereotipos de belleza y de feminidad a las mujeres que están sumergidas en el mundo de la política. Vamos a tener algunos ejemplos concretos, vamos a hablar sobre vestimenta, vamos a hablar sobre discurso, vamos a hablar sobre el papel en redes. Pelo también. Ajá, mucho pelo también. Pelo. Entonces, pues sí, quédense con nosotros, acompáñenos y pues muchas gracias por estar aquí con nosotras. Así que cuéntanos, Andy, ¿qué podemos decir? O sea, ¿cuál es el punto de partida de todo esto? Yo como una intelectual. Pues justo a esto que... ¿De qué te ríes, Román? O sea, la carcajada que se aventó. Sí, fue como de, ¿tú crees, chiqui? Está bien. No es cierto. Si Yo eres como una intelectual, persona amiga. medianamente intelectual. Si eres una intelectual, amiga, no dejes que los hombres te hagan pensar. Es verdad, Román, ahora estás funado. Me reí porque le estás copiando a alguien, pues. Si entendieron la referencia, comenten. Es verdad. Y yo, no, copyright. Bueno, justo como algo por lo que queremos empezar es como estas ideas de... A lo mejor ustedes lo han visto como en algunas... como conversaciones políticas, un poco más teóricas, como esta idea de la feminización de algo, ¿no? Como que también es muy fácil, más bien, hablar como estos nuevos términos que surgen, como la feminización de la economía, la feminización de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo quería platicarles un poco como a qué viene esta idea de la feminización, y justo es un proceso en el que se le atribuye cosas... características femeninas a algún fenómeno, como por ejemplo ahorita la pobreza, o a sujetos, actividades, incluso a profesiones, con la idea de que sean vistas como negativas o como inferiores en relación con la masculinidad, ¿no? Claro. Como algo como muy común que pasa es como esta idea de las secretarias, como que siempre se dicen así como, es que las secretarias que están en una oficina, etcétera, o muchas veces pasa como que incluso como a varones que practican en no sé, tareas del hogar, se les dice como, es que soy ama de casa. ¿No? Como estas formas en las que también se les atribuye características femeninas, como de vulnerabilidad, ¿no? O como de sentir de cuidados a todos aquellos trabajos, profesiones o actividades que pues podrían ser inferiores a lo que los poderes masculinos están acostumbrados, ¿no? Y es algo que pasa mucho, por ejemplo, en México. Como hasta hace muy poco, unos cuantos sexenios atrás, a las mujeres o a las esposas de los presidentes era como una tradición histórica que se hicieran cargo del DIF. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver esto, no? O sea, el DIF, si no lo saben, es el Departamento de el Desarrollo Integral de
de la familia, el desarrollo integral de la familia. Y entonces se hace cargo de muchas pues cuestiones que tienen que ver con la familia, con cuidados, con las infancias, y ¿qué es lo que, o sea, a mí lo que nos hace preguntarnos un poco de por qué es tan importante hablar de la feminización de la participación de las mujeres? Es que se les otorgan estos puestos con estos estereotipos de género de que las mujeres son cuidadoras, claro, las mujeres son madres, las mujeres no tienen una carrera política en sí únicamente para ellas, sino que están al servicio del esposo y ellas son las primeras damas, y entonces las primeras damas se tienen que hacer cargo de los hijos de México que están en el DIF, ¿no? Y entonces algo que pasó sobre todo pues también en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que las mujeres empiezan a rechazar como estos puestos, pero no en su totalidad. Por ejemplo, actualmente que vivimos como un avance como en que las mujeres participan en los ámbitos políticos más públicos de la política mexicana, es que todavía hay personajes que no se deslindan de estas actividades que son más de activismo social familiar, digámoslo así. Y de hecho, muchas de las esposas de los grandes mandatarios de la política mexicana no rechazan sí trabajar en el DIF, pero siguen haciendo como estas lógicas de cuidado, pero desde organizaciones civiles. Sí. Entonces, como que parece que hay como un avance entre desvincular a las mujeres con su misma como naturaleza. Como que es necesario que hagas esta... como a fuerzas tú como esposa de, digamos, el presidente, tienes que juntar como estos valores de ser mujer con la política, y entonces el único espacio que tienes es el DIF, ¿no? Pero si tú ya no estás como dices, yo tengo mi propia agenda, pero sigues teniendo así forzosamente que hacer como cuidado desde otros puntos de partida, no solamente ahora institucionalmente, ¿no? Sino que tiene que ser a fuerzas desde el DIF. Y algo que sucede sobre todo con las mujeres en altos cargos políticos, por ejemplo ahorita que ya no están vinculadas al esposo, es que las mujeres se hacen cargo, por ejemplo, de varias secretarías que no tienen que ver con la masculinidad. Y a eso nos referimos con la feminización, como un poquito de la política, por ejemplo, ¿no? Que hay secretarías que puede ser que las mujeres sí pueden agarrar, ¿no? O sea, que las mujeres sí pueden tener. Pero también hay otras que están tan vinculadas a la masculinidad que jamás han visto una mujer pasar por ahí. Por ejemplo, la de seguridad, ¿no? O sea, tiene que ver con una idea como un poco más institucional. Lo hemos hablado varias veces, es estructural, como esta idea de que, bueno, entonces los varones, como son los protectores, como tienen este estereotipo de que son los proveedores, son las personas que protegen, entonces deberían estar en seguridad nacional. Y, por ejemplo, ¿qué secretarías les dan a las mujeres, no? Por ejemplo, es más fácil que estén en el DIF, ¿no? Es más fácil que estén en Secretaría de Cultura, en Secretaría del Medio Ambiente. Educación también puede ser como más común a veces, ¿no? Bueno, actualmente no, pero son el tipo de secretarías que han visto pasar a más mujeres, ¿no? Y entonces algo que sucede sobre todo en la política actual es que también hay mujeres que utilizan como estos estereotipos para dar como una visión un poco más conservadora, digamos, de lo que debe de ser una mujer. Y un caso que puede ser específico para hablar de esto es, por ejemplo, Mariana Rodríguez. Y bueno, sabemos que si no conocen a Mariana Rodríguez, sean de la generación que sean, de que, por favor, Mariana Rodríguez se hace cargo de Capullos, que es como una sede particular del DIF ahí en Nuevo León. ¿Y qué es lo que hace Mariana Rodríguez? Que se hace cargo de las infancias o de los niños que llegan al DIF, y entonces ella, pues a partir de que Mariana Rodríguez llegó, como que se han hecho muchos trámites de adopción, pero es muy fácil ver que, por ejemplo, en estos trámites haya, o sea, uno de los requerimientos sean como que sean casados por la iglesia. Quienes quieren adoptar. Y entonces esto que pasa con la participación de Mariana Rodríguez específicamente dentro de la política es que Mariana está al servicio, digámoslo así, de estereotipos de género muy
conservadores, ¿no? Como esta idea de una feminidad muy de cuidado, o sea, como que incluso aún cuando ella persiguió la alcaldía, ella todavía estaba como con esta lógica de, es que yo soy cuidadora, ¿no? Es que yo soy madre, es que yo soy... Y que aunque pareciera que ahorita estamos viendo como un desvinculamiento de los estereotipos de género y la política, pues en realidad nos damos cuenta que con personajes así no es tan cierto, ¿no? Y algo que justo caracteriza a Mariana Rodríguez es que ella explota, no quiero decirlo como tal, como explota para su servicio, sino que más bien ella es un referente muy específico de una alta feminización de la política, ¿no? Como el prepararse en redes sociales y entonces hacerse cargo de las infancias, porque las mujeres son cuidadoras por naturaleza, es sarcasmo, por favor, porque las mujeres son cuidadoras por naturaleza y entonces nadie más podría hacerse cargo del DIF si no fuera la esposa de la persona que está en el poder, ¿no? Y que muchas veces pues llegan a ser, pues podríamos hablarlo así, ¿no? O sea, la política llega a ser espacios muy duros para las mujeres, ¿no? Porque tienen características muy específicas. Y entonces parece que hay como solo dos bandos, ¿no? O sea, como esto que está haciendo Mariana, que es como, sí, soy mujer y entonces tengo que hiperfeminizarme también para que sepan que yo soy cuidadora, que yo soy madre, que yo... me maquillo, etcétera, etcétera. Y entonces el otro lado, pues es esto de la masculinización, ¿no? Que tú tendrás más información al respecto, porque ya vi que fuiste estrella en la noticiera y que todo el mundo le encantó tu explicación. Y yo también quiero, yo también quiero que compartes aquí. No, pues justamente, bueno, queríamos empezar con este tema, con esta parte de lo de la feminización, para que entendamos un poco cuál es el papel más... como natural, natural no, está mal empleada esa palabra, como más común en el que vemos a las mujeres cuando hablamos de política, les decimos, o sea, hasta apenas los últimos, no sé, 10 años, 15 años, es que empezamos a hablar tal vez ya como de mujeres en unos puestos políticos muy importantes, ¿no? O sea, como por ejemplo es el caso de México, donde ya tenemos una presidenta, pero si vamos retrocediendo, pues las mujeres estaban... Pues como siempre, ¿no? O sea, intentando escalar en estos espacios políticos, pero estábamos relegados a este espacio que dice Andy, que son como los feminizados. Pero entonces, la siguiente parte, o como el siguiente paso, es qué pasa con esas mujeres que sí logran llegar a esta cúspide del poder, como es el caso de la presidenta, o que están pues metidas como en los espacios políticos de países muchísimo más duros, importantes como a nivel político global. Y entonces quisiera que empezáramos a pensar en estas mujeres que han llegado a estos espacios, como es el caso de Margaret Thatcher, que la vamos a poner en la parte aquí atrás de la pantalla. Aquí esta mujer que vemos aquí atrás justo es Margaret Thatcher. La conocemos, queramos o no, la hemos escuchado en algún momento tanto en películas como en las noticias, como en referente de la cultura popular tal vez. Y pues es esta mujer que fue la cabeza del Reino Unido durante mucho tiempo y durante su mandato, su periodo, sucedieron muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la huelga de mineros del Reino Unido. Fue ahora pues sí que le conocen como la Dama de Hierro, ¿no? Literal. Y fue, pues creo que el primer ejemplo en la historia donde una mujer tenía un puesto tan importante en la política, ¿no? O sea, no teníamos en ningún momento como ninguna presidenta y así, pero una primera ministra del Reino Unido era como un antes y un después. Y esto fue, pues justamente que en los 80s, me parece. Entonces ya lleva un rato, y pasó mucho tiempo desde que ella estuvo en el poder hasta que, por ejemplo, ahorita estamos viendo como las candidatas a la presidencia de Estados Unidos o la primera presidenta de México. Pero ¿a qué vamos con esto? Margaret Thatcher es un gran ejemplo de la masculinización de las mujeres en la política. Y aquí vamos a hablar justamente de la contraparte a lo que hace referencia a Andy. Y es el momento en el que las mujeres van a tener que empezar a absorber
performear incluso, o sea, como tener en su persona todas estas características que normalmente asociamos con los hombres o los espacios masculinos o lo que es ser un ente masculino, ¿no? O sea, si ustedes no han visto, justo hablaba con Caro en la mañana de que es tiene mucho que ver con nuestros capítulos cuando hablamos de las esposas tradicionales o de los incels, porque hablábamos de cómo el género al final es como esta cajita en donde intentan como meternos a todas y todos, dependiendo si somos hombres o mujeres, o nos percibe la sociedad como hombres y mujeres, y entonces tenemos que empezar a cumplir con ciertas características, ¿no? O sea, las mujeres somos sensibles y somos amables y somos empáticas, y los hombres son poderosos y son racionales y son bla, bla, bla. Ok, entonces si tenemos esas ideas, ¿no? De como el arquetipo ideal, lo que es ideal en un hombre o en una mujer, vamos a ver que todas las mujeres que llegan a estos altos puestos de poder van a tener que empezar a imitar las características que se asocian con los hombres. En este caso les digo liderazgo, racionalidad, firmeza y así. Y pues no es de gratis que le hayan empezado a decir a esta mujer la dama de hierro. Sí. Y que justamente con Caro platicábamos que es un poco este reflejo de cuando nuestra presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en campaña, ¿no? Que también decía, todo el mundo decía como es que es súper fría y es que es súper dura, firme. Y no sé qué, y firme, y empezaba a ser tal vez como incluso o sea, como de forma despectiva, como de que, pero si es una mujer, ajá, o sea, ¿por qué no es sensible? Ajá, ¿por qué no sonríe más? Y es como, ustedes, justamente es lo que queremos platicar, ¿no? O sea, nos ponemos un poco en sus zapatos o intentamos como pensar en una mujer y una representación de todas nosotras como el ente femenino. En un espacio que está dominado tanto por hombres, claro, es muy difícil. Y en un lugar, o sea, sobre todo agarrando un puesto que nunca había sido ocupado por una mujer. Claro. O sea, yo creo que a nosotras nos ha pasado luego, a lo mejor no tenemos como tanta experiencia dentro del ámbito político, pero que justo, o sea, como que llega a ser como incluso chocante llegar como a un espacio nuevo en el que no eres únicamente valorada por lo que sabes y que entonces de repente empiezas a toparte con nuevas dinámicas a las que no habías estado acostumbrada como mujer, ¿no? Claro. O como persona que performea como el género femenino. Y entonces empiezan a darte como unas exigencias de las que tú ni siquiera estabas enterada, ¿no? Sí, y que al final también es como esta parte en la que, pues como siempre se dice, ¿no? Que a los hombres tal vez les piden ciertas como características de conocimiento, de habilidades, pero a nosotras también nos piden como esa presencia, como ese liderazgo, o sea, tenemos que estarle sumando cosas para legitimar que podamos estar donde estamos, ¿no? Sí. Ya sean y algo muy interesante y algo que leía mientras investigaba para este tema es que hay muchas investigaciones de la masculinización no solo en la política, sino también en los espacios de trabajo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen a compañeras de trabajo en puestos muy altos o así, también van a empezar a notar como ciertas características que va a partir de muchos espacios, ¿no? O sea, la masculinidad no queremos hablar solamente como de características emocionales o de actitud o de personalidad, sino que van también un poco más allá, ¿no? O sea, hablamos del cabello, hablamos de la ropa, los atuendos. Ajá. Tiene que, o sea, toda tu presentación hacia el exterior tiene que cumplir con ciertas características. Y yo pensaba mucho en esta alegoría que se tiene al hablar, bueno, en estos conceptos que se tienen más bien al hablar de feminismo, de, por ejemplo, el techo de cristal, que es como esta idea de que si en realidad las mujeres podemos seguir escalando, pues vamos a romper el techo de cristal, ¿no? Que es como todos estos problemas que nos aquejan, por ejemplo, podríamos pensarlo en la política, en el ámbito como empresarial, así de que queremos ser CEOs, queremos ser presidentas, queremos ser jefas del ejército, no sé, o sea, como así. Cosas así. Y que entonces, ok, llegas, rompes ese techo de cristal que te impuso la sociedad y entonces lo que va cayendo hacia abajo son estos pedacitos de cristal que alguien más va a tener que limpiar y pueden cortar a alguien más. Y en este caso siento que es un buen ejemplo de cómo también eso sucede con esto de la masculinización, ¿no? O sea, porque es como, llegas hasta arriba, ok, ya lo rompiste, lo lograste, ya estás en este punto de presidencia, de CEO, de lo que quieras. Ok, y eso verdaderamente nos ayudó, ¿no? Porque, o sea, ¿qué implica para las mujeres estar ahí arriba? Y es como un poco también lo que vamos a seguir desmenuzando, porque también hablamos mucho y es importante también hablar de las desigualdades desde un espacio como de grado, ¿no? O sea, las desigualdades que sufren o como las opresiones o la falta de privilegios que
que vive cierta población. O sea, en el caso hombres, mujeres, pues tal vez las mujeres tienen como menos privilegios, ¿no? Pero luego si hablamos de mujeres blancas a mujeres de color, también está como esta distinción. Y mujeres blancas a mujeres indígenas, etcétera, etcétera. Y también podemos ir viendo cómo esta parte de la política es como un cernidero de estos que usan para cocinar, donde como que vas haciendo este filtro hasta que quienes sí pueden llegar y quienes llegan, o sea, en este caso, por ejemplo, nuestra presidenta, pues es una persona que tiene una educación superior, que tiene, pues, es blanca, que, o sea, todas estas características de privilegio, y llegas ahí y además que también tienes que cambiar para encajar. Y es que siento que justo eso que dices que pasa mucho como en estos espacios que están dominados por hombres y sobre todo como puestos de trabajo en los que la mayoría de personas son varones, que parece que todo el tiempo tienes que demostrar que no solamente, o sea, creo que no es suficiente para nosotras las mujeres demostrar que somos capaces de, sino que nos exigen un poquito más allá, ¿no? O sea, como que no es suficiente para nosotras demostrar que somos capaces igual que los hombres, sino que tenemos que demostrar que podemos un poco más que los hombres, ¿no? Y creo que es una de las cosas que pasa mucho como en estos procesos de masculinización, como estas formas en las que, por ejemplo, las mujeres se vuelven como un poco más frías, que empiezan a adoptar como estas nociones de los varones, como incluso un liderazgo extremo, ¿no? Unas formas en las que te puedes incluso levantar la voz porque no basta con tu vocecita para que te escuchen, y que muchas veces a las mujeres que adquieren estos grados como de poder se les tacha de locas, ¿no? Que se les tacha de demasiado autoritarias o de brujas, por ejemplo, que es lo más común, de que, es que es una bruja. Pero en realidad las exigencias estructurales, porque ni siquiera estamos hablando como de personas específicas que sí hay, ¿no? Como personas específicas que te piden ser performance, sino que también la opinión pública, ¿no? La misma forma en la que están construidas las instituciones, etcétera, te piden estar demostrando todo el tiempo como una forma en la que no te desvaloricen, ¿no? Por ejemplo, algo que pasa, por ejemplo, con la Dama de Hierro, es que esta frialdad deviene de que nos tachan a nosotras de ser demasiado emocionales, ¿no? Y entonces es como de, yo no quiero que me digan que estoy enojada porque estoy en mis días, y no porque no sé, hiciste mal un reporte, ¿no? O sea, sino porque no sabes hacer tu trabajo. La idea es justo como empezar a crear como una pantalla y también como una protección ante todos estos comentarios que son también misóginos, pues machistas, sobre lo que las mujeres pueden o no pueden hacer, y que al final de cuentas pues termina en eso, en que terminas en un alto puesto político y de poder, y pues al final llegas y te das cuenta de que en realidad tienes que hacer mucho más de lo que se exige, porque siempre está el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento siempre está ahí. Y también algo que me parece importante es que justo, no solo en la política, sino también, por ejemplo, en sociología vemos mucho que cada uno de nosotros tiene diferentes como máscaras y como que es diferentes personajes en la... O sea, como si... ¿Quién es el que dice lo del teatro? Goffman, creo que sí. Un autor que se apellida Goffman. Habla mucho de el mundo como un teatro, ¿no? O sea, la vida cotidiana como un teatro, y todos nosotros como actores y tenemos diversas máscaras, las cuales cambiamos dependiendo del espacio en el que nos desenvolvamos. ¡Wow! Resumió todo un curso de sociología, ¿eh? Anoten. Y yo no, pero a lo que voy es que la política es uno de esos, ¿no? O sea, a veces también pecamos un poco de universalizar incluso a las personas que están ahí arriba, y es como, Claudia Sheinbaum pues no va a ser la misma que nos da la cara al resto del pueblo, como ha de ser con sus hijos, o claro, así, ¿sabes? O sea, como madre, como... Sí. Y entonces también creo que lo hace más interesante cuando nos ponemos a pensar los y las políticas como estos personajes que también están construyendo por una necesidad y por una razón. O sea, la gente que está en estos puestos no es tonta. Claro, obvio, si no estarían ahí. Aunque sea como la gente a la que tachamos de memes así, justamente saben que así pegan, saben que así son parte de la conversación, y pues a partir de eso se va construyendo, ¿no? Y lo que decía Andy es que pues al final también
la desventaja que existe en la construcción de nuestro mundo en general es que, por ejemplo, la política o el Estado es esta idea abstracta, o sea, como este ente abstracto que está ahí y que pues pensamos, el Estado pues tiene que ser racional y tiene que ser autoritario y tiene que ser bla, bla. Y pues justamente ¿a qué nos recuerda esto? Pues a las características masculinas. Uh-huh. Y eso también, o sea, no solo se ejemplifica o como se refleja en las personas que llegan a estos espacios, sino como unos 2 pasitos más atrás, las personas que estudian algo para desenvolverse en estos espacios, uh-huh, también es alguien que tiene que cumplir con estas características, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si conoces a una chica que es muy emocional, lo más probable es que sus papás no le van a decir de que, ay, sí, mija, sea abogada penalista, o sea... Era algo que a mí me decían mucho, como de que si tú estudias... No, es que yo siento que no podrías con derecho, porque es demasiado para ti. Y siento, uh-huh, que, por ejemplo, eso es algo que pasa, sobre todo específicamente en derecho, que es un poco algo más vinculado a la política, por ejemplo, en México, que alguna vez algún profesor me decía como, ¿qué es lo primero que le enseñan a los hombres cuando llegan a la carrera de derecho? ¿No? Como argumentar, a leer, a posicionarse, a postura. ¿Y qué es lo primero que le enseñan a las mujeres? A vestirse. Traca. Como esta forma de dar una buena impresión, uh-huh, como de llegar, y que el saber cómo vestirse no tiene que ver únicamente, como esto que estamos platicando, no tiene que ver con únicamente verte bien, sino que tiene que ver no te veas demasiado femenina y tampoco te veas demasiado mojigata. Claro. ¿Sabes? Como que tiene que haber una línea en medio, porque si tú eres demasiado reveladora con tu ropa, entonces no te van a tomar en serio. Pero si eres demasiado conservadora con tu ropa, entonces estás siendo demasiado... Sí, ¿a quién quieres engañar? Ajá, estás, uh-huh, siendo demasiado lejana, estás diciendo mojigata, entonces no sabes sí, que eres mujer y entonces no puedes hacer bien tu trabajo, uh-huh, ¿no? Entonces como que siento que es algo que, por ejemplo, tú y yo no hemos experimentado, pero que al final de cuentas, cuando llegamos a otros espacios que no son como en los que nos desenvolvemos, como que nos damos cuenta de lo importante o la valorización que le dan a nuestra apariencia física. Y yo también lo que decíamos con Caro es, por ejemplo, los mensajes que yo, para que sepan que ustedes nos han dejado, donde hablan mucho, por ejemplo, de mi cabello pintado, o de también si ha habido... Vean lo que le hicieron. Ya... La cambiaron. No, no es cierto, nada más me lo puse rojo. No van a acabar conmigo. No, pero sí ha habido, por ejemplo, comentarios hechos hacia nosotras de cómo nos vestimos, uh-huh, de una u otra forma. O sea, en alguno de los capítulos ha de haber alguno de esos, o también del cabello, o que si nos vemos muy jóvenes y así. Uh-huh. Porque también no entramos en esta... O sea, tenemos que estar todo el tiempo de que no es suficiente con lo que podamos hablar o saber, uh-huh, sino tenemos también que vernos bien y, uh-huh, tenemos que estar súper arregladas y tenemos que venir así como con propuestas, y eso pasa no solo en estos espacios, sino como en otros. Que es un poco un arma de doble filo, ¿no? O sea, como que también creo que si no llegáramos arregladas, sí, tendríamos otra vez, o sea, como estos mismos comentarios, ¿no? Como esto que platicabas también con Caro, que Caro decía de que es que le han dicho que se peine, sí, ¿no? Y que tú te quedas de que Caro lleva un noticiero de tantas horas y tú le estás pidiendo que se peine después de todo lo que te ha dicho, de todas las cosas que le salen de su cabeza. ¿Te importa su cabello? Pero ahora sí que lo que decíamos también en la mañana es de que no podemos ganar. O sea, y también algo muy importante, y también qué bueno que lo mencionas para poder como traer nuestros otros casos de estudio a la mesa, es que al final las mujeres en estos espacios de poder y en general en la vida, que es lo que también hemos hablado en los otros capítulos, estamos a merced como de esta paradoja interminable en, uh-huh, la que es como, o somos sumisas y tenemos como este papel de mujer hecha y derecha, mujer tradicional, o somos todo lo contrario y nos masculinizamos para poder encajar en los espacios en los que nos desenvolvemos. Y en el caso de la política mexicana, pero siento que en realidad es un ejemplo que se puede como traspolar a otros países, es esta disonancia también visual que encontramos entre las mujeres que están en los cargos políticos más altos, uh-huh, y las mujeres que están como ascendiendo en la política. Claro. Y aquí vamos a tener a otros 2 ejemplos. Ahorita hablábamos de Margaret Thatcher y de Claudia Sheinbaum, pero ahora vamos a ver en la parte de aquí atrás a unas famosísimas, queridas, sarcasmo, de la Ciudad de México, a Alessandra Rojo de la Vega y a Sandra Cuevas.
Entonces, en la parte de aquí atrás, yo un poco borrosa, pero se puede ver a Alessandra Rojo de la Vega, que es la actual alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc. Súper famosa. ¿Por qué? Por redes sociales. Redes sociales. Es que eso es también como una lógica a la que tenemos que llegar, ¿no? O sea, como que ahora en la política mexicana, y tenemos que saber, y seguramente a ustedes les enoja mucho, pero las redes sociales ya están para quedarse. O sea, como las redes sociales ya forman parte de la política mexicana, y creo que específicamente para personajes tan jóvenes, digámoslo así, como Alessandra, perdón, y es que estaba pensando también en Sandra. Alessandra y Sandra, las redes sociales se vuelven pues fundamentales para también construir una base política, y creo que aparte pues Alessandra tiene como esta forma también de manejar la política como desde redes sociales muy específica, que también tiene que ver un poco con su belleza, ¿no? Que es algo que tú y yo habíamos platicado, era como esta forma también en la que las mujeres empiezan o sea, son conscientes, ¿no? O sea, como que una cosa es que, pues que no nos importe, ¿no? Como, bueno, pero también somos conscientes, y eso se los digo como tal, de que estamos en un mundo patriarcal en el que obviamente la belleza es muy bien valorada, ¿no? Y hay algo, por ejemplo, de lo que les queríamos platicar, justo ahí como un concepto que nos ayuda a entender un poquito más como por qué también es tan importante para estas políticas mantener una lógica como muy femenina y de belleza. ¿Por qué les está funcionando? Y por qué saben que funciona también. Porque tienen harto fan. Y es que justo ahorita Román nos va a hacer el favor de poner la foto de ¿Sandra? No, bueno, también si quieres. Yo también si quieres, Sandra de la Y yo, perdón, la traigo mucho. Es que traigo así de que traigo aquí de que, bueno, justo, ¿no? O sea, como que a mí lo que me llama la atención también de Sandra es que cuando era alcaldesa se vestía distinto. Por ejemplo, ¿has visto sus videos últimamente? ¿Tú has visto sus videos últimamente? Ay, después, no. Pues es que justo cuando Sandra era alcaldesa tenía este tipo de vestidos. Pero ahora los vestidos que utiliza son como más escotados, más pegados. O sea que también tiene que ver con una forma de institucionalización de la feminidad, etcétera. Pero eso me llama mucho la atención de ella. Lo único que no ha cambiado es su distintivo labial rojo. Pero justo, hay algo que a nosotras nos llama la atención, y es que, al menos en la sociología, hay algo a lo que le llamamos capitales, que es nombrado por uno de nuestros autores que leemos en sociología, que es Pierre Bourdieu, pero hay una autora que se llama Catherine Hacking. Bueno, Catherine Hacking mueve un poco como los conceptos también dados por Bourdieu, y ella sostiene, más bien teoriza sobre algo llamado capital erótico, ¿no? O capital sexual, pero vamos a decirle capital erótico. Entonces, ¿qué quiere decir el capital erótico? El capital erótico son todos esos atributos que una persona tiene que sirven como para, ¿cómo diríamos? Pues no sé. Ser atractivos, digámoslo así, como cautivar, ¿no? Como a la otra persona. Entonces, la lógica que tiene Bourdieu de los capitales es que estos capitales te pueden dar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el capital cultural, si tú sabes mucho, te puede dar dinero porque puedes trabajar de eso. Y entonces, cuando Catherine empieza a teorizar sobre el capital erótico, ella dice que el capital erótico, o esta forma en que las personas son percibidas como atractivas, también te pueden llevar a lugares que te pueden dar otras cosas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, una mujer que es descubierta como una modelo puede ser llevada a tener mucho dinero, a empezar a ganar más, explotando su belleza. Ahora sí que como decimos en internet, de que no me cobraron en el micro por bonita. Cuando te sientan ahí al lado del conductor y que empiezas a cobrar. Exacto. Eso es como la forma más fácil de nombrar el capital erótico, porque él no te conoce, no sabe que eres inteligente, no sabe que tienes dinero. No sabes quién es, que estudió, nada, no sabe que tienes conexiones, pero te da un privilegio, ¿no? Sí. O sea, sentarte con él y cobrar el pasaje.
Pero sí, literalmente, o sea, es un ejemplo de muchos otros que podemos encontrar de cómo al final la belleza sí abre puertas. Y la parte como de el aspecto físico sí es importante para cómo nos desenvolvemos en sociedad. Y es que no es solamente como la belleza, sino como un atractivo en general. Obviamente sí estamos hablando de características físicas, pero también el manejar como a lo que le decimos el encanto, ¿no? Como el de, ay, es que hacer ojitos. Tener chispa, como te dijeron a ti, por ejemplo, ¿no? Gracias. Y que eso tiene que ver justo con que empiezas a, por ejemplo, si tú le gustas, no sé, a un político, etcétera, y te empieza a jalar, y entonces, o como esto que hemos visto recientemente. Escribir en los comentarios. Como si, por ejemplo, alguna persona le escribiera a Mafi y a Mafi le gusta a esta persona y de repente vemos a esta persona ya trabajando aquí. O sea, tiene que ver un poco con esas lógicas, claro. ¿No? Y hay algo que pasa justo con estas políticas mexicanas que son conscientes de su capital erótico. Ellas, que puede ser que no sean la cosa primordial, porque tampoco queremos desvalorizar pues trabajos que ellas han tenido en la política, etcétera, pero sí es una estrategia política. O sea, eso es algo que es muy común. Es como un agregado al personaje. Es muy común y sobre todo, ¿sabes cómo luego pasa? Que me ha pasado, por ejemplo, en mi pueblo, que las candidatas son las esposas de los antiguos, no sé, gobernadores, etcétera, etcétera, y ganan porque son esposas de los gobernadores y también porque dicen de que hay que agarrarnos a la chava más guapa, claro. ¿No? Y que también son formas de estrategia política en la que, por ejemplo, que pareciera que los votantes no caerían pero ya lo hemos visto, amiga, o sea, ya hemos visto también. Y de hecho, tenemos un screenshot muy interesante que van a ver por aquí, de un video de Sandra Cuevas, donde pueden observar cómo uno de sus fans le está comentando también algo un poco subido de tono, podría decirse. Pero ella también le contesta muy feliz, porque ya sabe que también es parte de su movimiento en redes. Ajá, como tal es como un tipo de marketing. Aquí está. No lo vamos a leer. No me acordaba. No lo vamos a leer en voz alta, pero usted lo puede leer en casa. Bueno, podemos nos está escuchando en Spotify. Bueno, sí podemos leer, o sea, como... bueno. Las personas que lo están escuchando en Spotify, presten atención solo a la primera palabra de cada oración, ¿no? Entonces dice, qué chingón que tengas el... Buen. Bueno, es un juego de palabras. Pues. Ánimo para hacer un par de sueños y hacer de tu vida algo tan bello. Te deseo lo mejor. Estás muy hermosa. Y yo ojalá la hayan entendido y si no lo escriben. Pero... Sí, ya, se van a YouTube a verlo, ya ni modo. Pero justamente hacemos como mucha referencia a este screenshot por eso, ¿no? O sea, porque también ya forma parte del discurso que ella tiene como personaje público y volvemos a lo mismo, o sea, como un personaje político. Y algo interesante también como con las candidatas más jóvenes o también o las candidatas que están como en puestos políticos un poquito más bajos que la presidencia, es que, pues sí, ya, y digo, en general en la política mexicana y en general en el mundo se ha vuelto muy importante lo de las redes sociales, porque recordaremos también cuando nuestro tío Marcelo Ebrard quiso ser K-popper un rato y hablaba de BTS en sus videos, y así, adoré. Quería apelar a la juventud de una forma muy extraña, y pues también Claudia Sheinbaum ha hecho como cosas. Hay un video que me da mucha risa donde habla sobre su primera cita con su esposo. Ay, o sea, como qué que ternura. Es una presencia en redes que se necesita porque también muchos de los votantes ya están crónicamente en redes, entonces se ocupa, ¿no? Pero a nosotras nos parece muy interesante este caso en el que, por ejemplo, Alessandra Rojo de la Vega y Sandra Cuevas empiezan a hacer uso de sus redes sociales, pero desde y también podríamos llevarlo al caso de Mariana Rodríguez. De Mariana Rodríguez donde es más común. Se empieza como a desdibujar la línea que divide a las influencers y las políticas. Y tenemos como varios ejemplos que vamos a empezar a ver a continuación. De este lado vamos a ver primero un video de Alessandra Rojo de la Cueva haciendo de la Vega. ¿Ven? Les digo, o sea, es que estar Sandra mezclando Cuevas. Nombres Sandra Cuevas y bueno, eso no ayuda. Alessandra. Vamos a ver un video de Alessandra haciendo un famoso Get Ready With Me o un Alístate conmigo. Vamos a ver un cachito. Dormí muy tarde, dormí muy poquitas horas, así que a ver si esto ayuda.
Buenos días, mamá. Buenos días, papi. Te amo. Esa es la misma letra que tú. Tengo que llegar temprano, mi amor, a las 8. ¿Qué? Hoy sí tengo un evento. ¿No has venido hasta la noche? Y pues como pueden ver, Fúnenme, pero qué padre le quedó el cabello. como pueden ver justo, es un algo muy específico. Es que es muy raro y es muy complejo de explicar. Ajá. Pero justo, o sea, como esta línea tan pequeña que hay entre belleza, política, las redes sociales, como que justo que las redes hacen que la belleza forme parte también como del ámbito político, ¿sabes? Y es que al final, así como hablábamos de las influencers, todo entra por el ojo, vaya, en las redes sociales, literal. Y entonces, si no estás bonita, es muy difícil encontrar a un influencer que no entre en este canon de belleza hegemónico que tenemos en nuestra mayoría, como en el cerebro. Y en este caso, sabemos que Alessandra es una mujer guapa dentro de los cánones de belleza que tenemos, ¿no? Es delgada, es alta, me parece. Yo al menos más alta que yo, sí es. Bueno, Mafi, todo el mundo es más alto que tú. Es alta, cumple con varias facciones, pelo largo, lo que sea. Y entonces empieza a ser como un espacio para explotar su imagen, donde, por ejemplo, o sea, yo no me imagino a Claudia Sheinbaum haciendo un Get Ready With Me, o a otras mujeres de la Margaret política, a Margaret Thatcher, o a Hillary Clinton, o a Kamala Harris. O sea, son como cosas que se nos hacen demasiado disonantes con la idea que tenemos de una figura política seria, pero que queramos o no, es algo que ha llevado a Alessandra a gobernar su alcaldía. Claro. Si no, no lo haría. Y también que es muy interesante pensar en quién vino antes de ella. Y ahora vamos a ver a su tía Sandy Caves en la parte de acá atrás con un video que es bastante parecido, pero Sandra nos está contando su rutina de las mañanas. ¡Ay, qué padre! Quiero compartirles mi rutina, un poquito de lo que hago todos los días. Despierto a las 5:30 de la mañana, hago mi oración. Después me levanto, empiezo a hacer la limpieza de la casa. No me voy de la casa, su casa, sino es que dejo todo perfectamente limpio. Y aquí no encontramos un ejemplo particular, por ejemplo, de Sandra arreglándose o haciendo un arréglate conmigo, pero se me hizo muy interesante este ejemplo por la parte en la que nos empieza a contar su día. De tengo que arreglar mi casa y hacer todas estas tareas del hogar. Esto de que no me puedo ir sin limpiar mi casa. Ajá. Me dio tanto coraje. Porque no soy. No, ojalá sea. No, pero también entra como en lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que son los dos extremos. O estás masculinizada totalmente, o estás en este espacio donde tienes que ser esta feminidad como más clásica, ¿no? O sea, en este caso, Sandra pues cumple con el estereotipo de un cuerpo femenino, aunque sea alterado, podamos mencionar cualquiera de esas cosas, pero entra como en esta hegemonía de un buen cuerpo femenino. Es guapa para varios estándares y además está cumpliendo con sus labores domésticas. Es una mujer hecha y derecha. Sí. Y entonces también podemos hablar de cómo pues sigue siendo este referente, ¿no? O sea, desde que hablar en redes de cómo eres una mujer bien, una mujer completa. Y es que lo que pasa con esto es que, al igual que por ejemplo este último video que teníamos sobre las esposas tradicionales, si no lo han visto vayan a verlo también en este canal. Lo que pasa con estas políticas es que no solamente ya tienen injerencia como en las decisiones del país, como las decisiones importantes, sino que también gracias a las redes sociales se vuelven productos culturales, ¿no? Y lo que pasa con productos culturales es que en esta delgada línea de la influencer y de la política es que empiezas tú a moldear los estándares que tiene la sociedad sobre las mujeres, ¿no? Y entonces como esta tanta presencia también en redes sociales hace que, por ejemplo, personas que ni siquiera están involucradas en la política, como las juventudes, que, o sea, no juventudes adolescentes, sino niños que están solo viendo TikTok por, no sé, TikToks de Roblox y de repente le sale de que Alessandra haciendo de que su skincare diario, etcétera. Entonces empiezan a hacerse una idea también de la feminidad como muy específica en estas mujeres, ¿no? Y que bueno, ahora ya estamos hablando de
mujeres que, bueno, ya están en cargos públicos y las mujeres podemos ser jefas y podemos facturar, etcétera, pero también tiene que ver con una idea muy tradicional de la feminidad en la que entonces tú como niña, o como, sí, digámoslo así, como niña, empiezas a ver cómo es una mujer y entonces dices, bueno, yo cuando crezca tengo que verme así, tengo que tener ese cuerpo de Sandra Cuevas, ¿no? O tengo que tener ese pelo tan hermoso de Alessandra de la Vega, que tiene que ver justo, ¿no? Como qué tipo de pelo es. O sea, es que a lo que queremos llegar es que este tipo de feminidad, este tipo de belleza cumple con estándares que no son reales y que muchas veces también son dañinos para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, esta idea del pelo siempre intacto, pero qué tipo de pelo, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos estado hablando de que el pelo siempre tiene que ser lacio para que te tomen en cuenta, porque entonces si tú eres china estás despeinada y entonces tú no te pasaba eso en la... Bueno, tú tienes el cabello ondulado, ¿no? Sí, de hecho a mí me pasó mucho y hasta en la secundaria. Muy poco tiempo acá es que ya lo topé como algo problemático y es que mi cabello, o sea, tengo mucho cabello y aparte tiene mucho volumen y es como quebrado, o sea, justamente ni es chino ni es lacio. Y entonces sí me acuerdo que yo todas las mañanas en la secundaria era como intentar peinarme y hubo varias veces que llegué a clases y era como, ¿por qué no te peinaste? Y yo como, bro, estuve 2 horas intentando alaciarme esto, o sea, y empiezas desde que estás chiquita a asociar como, es que no estás peinada, es que te ves sucia, es que no te bañaste, es que, o sea, como todas estas cosas asociadas con el cabello que no es lacio. Y es que justo a mí me pasaba también en la secundaria, pero la vez que yo me di cuenta de los estándares que había de belleza hacia las niñas, también fue esa vez que yo dije de que chin, o sea, lo estoy haciendo mal, yo no debería, porque yo tengo mi cabello chino en esos momentos, ya ahorita ya está bien quemado, producto de los estereotipos de belleza, pero en esos momentos mi escuela tenía como una política muy fuerte de peinarse. O sea, siempre tenías que llegar con el cabello recogido. No estar los piojos. No importa qué, siempre tenías que llegar con el cabello recogido. Y si no te estabas peinada, ahí te daban una liga para que te peinaras en la entrada. Y entonces, algo que me pasó es que un día yo fui a que me cortaran el cabello. Mi mamá me llevó de que vamos a una estética. Y me planchan el cabello. Y entonces yo llego a la escuela con el cabello planchado. Y el primer comentario que me llega es mi profesora entrando y diciéndome, porque yo lo llevaba suelta, mira, hasta a mí me daba terror así porque yo quería presumir mi cabello lacio y yo dije, pero me van a hacer que me lo amarre. Nunca me dijeron nada cuando entré. Llega mi profesora, se voltea a verme y me dice, ¿ves qué bonita te ves cuando te peinas? Y yo, no estoy peinada, literalmente solo traigo el cabello lacio. Y entonces a partir de ahí yo empecé así crónicamente a plancharme el cabello. De que incluso si ustedes ven fotos de mi prepa, no las vayan a buscar. De que hasta después yo creo que de la flojera que me daba planchármelo todo, me planchaba la mitad, ¿no? Y como que aparte esta parte se veía como más china, ¿no? Pero tiene que ver con ese tipo de estereotipos. Y que al final también, y ahorita vamos a seguir hablando un poquito de eso, pero particularmente con el cabello, nos damos cuenta que también estas críticas que muchas, o sea, porque algo importante es que muchas de las mujeres a las que estamos mencionando a lo largo de este video tienen muchas cosas que criticarles, claro. Muchísimas, o sea, pero como decíamos también con Caro en la mañana, o sea, hablando de su desempeño, hablando de sus políticas, hablando de sus campañas, sin fin de cosas. Pero algo en lo que yo o sea, ahora sí que voy a defender esta trinchera, lo que se necesite. Me sostengo. Podemos hacer la crítica que queramos y podemos ser sus mayores haters si quieren, sin mencionar su apariencia física. Totalmente. Sin mencionar cómo se visten, sin mencionar su cuerpo, sin mencionar sus caras, sin mencionar cualquier situación que podamos pensar que es alguna modificación corporal. Cero. Porque yo bien enojada. Tan enojada que ya está rompiendo mobiliario, ¿eh? Justo, ¿por qué? Porque me parece que al final una crítica que se basa únicamente en la apariencia ajena es como vacía, no tiene sentido. Es misógina. Y también a lo que iba y a lo que quería llegar con este paréntesis, es que incluso es clasista y racista. Total. Como en este caso de lo del cabello, o en el caso, por ejemplo, de Sandra Cuevas, que mucho es sobre los colores que usa, cómo se viste, que si se le ven mucho busto, y que entonces si eso inserta una palabra con N, que es horrible, y que todo el mundo usa muy comúnmente aquí en México como si nada. Pero bueno,
en ese caso es clasista, pero por ejemplo hablemos un poco más a profundidad de lo de el cabello y que incluso llega un paso más allá porque ya hay un concepto o una idea para referirnos a estos momentos que vivimos las mujeres o que viven las mujeres con cabello mucho más chino que el nuestro. Uh-huh. Yo les digo ondulado, quebrado, ¿no? Yo no me estoy apropiando de ningún estilo de cabello, pero a lo que voy es que se habla de un planchado o alaciado político. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos esto? Hablamos de las mujeres que por cuestiones de, o sea, justamente de imagen, de como sustentar su lugar en el mundo, tienen que ceder ciertas características físicas a la hegemonía de la belleza o de como la tradición o de lo que sea, para no ser señaladas como cualquiera de estas situaciones clasistas, racistas o misóginas. Sí. Y es que siento que algo que pasa mucho es que, o sea, podríamos decir como, es que es bien fácil decir como, pues que no te importe, no te lo planches, ¿no? Pero estamos tan inmersos también ahora sí que una sociedad, diría el Joker, ¿no? Pero estamos tan inmersos en estas formas tan violentas como en las que te digo, como estas experiencias que hemos tenido también Manfi y yo como a lo largo de los años, que se vuelven parte de nosotras y que también como que llega un punto en el que también estás cansada y que dices, ya no quiero que utilicen como mi apariencia física en contra de mí, ¿no? O ya no quiero que hablen de mí y que no hablen de mi trabajo, entonces les doy lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Simplemente para que presten atención a mi trabajo, a lo que hago, a lo que digo, y que siento que es el caso de muchas personas, ¿no? O sea, como que creo que incluso estoy segura de que muchas políticas se hacen como esto de la queratina, si ustedes no lo saben, es un proceso químico en el que se alacia permanentemente lo que te crece, uh-huh, tu cabello. Sí. ¿No? Para, por ejemplo, mantener como una forma más visualmente amable a los ojos de la hegemonía estética, sí, y que entonces que tu físico no se vuelva un problema. Uh-huh. Y que también, por ejemplo, es incluso hasta cultural porque no tenemos la información necesaria muchas veces para cuidar nuestros distintos tipos de cabello. Y uh-huh, entonces hay de dos, o eres china o eres lacia. Sí. Y pues recientemente que he hecho más amigas con diversas texturas de cabello, pues me voy enterando, por ejemplo, de que tienen como los números, ¿no? Y entonces como sí, que puedes ir el 1C, el 2C, la B. Identificando tu tipo de cabello, que al final responde a la diversidad que existe en el mundo como seres humanos, pero que en nuestra cultura no lo percibimos así porque es o la hegemonía o todo lo demás. Uh-huh. Y entonces es lo mismo, ¿no? O sea, todos estos tratamientos que nos venden de forma muy capitalista para mejorar nuestra imagen, cuando más bien lo único que necesitamos es poder entender nuestro tipo de cabello y poder tratarlo como tal, pero algo que, o sea, y para mí se me hacía muy importante destacar este tema de lo del alaciado político, también por la parte de la representación, porque hablamos mucho sobre la representación de diversos colores de piel, de uh-huh, diversos orígenes étnicos, de diversos clases sociales, pero también en estos detalles que van más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas chinas pueden tener como diversos orígenes y así, pero a lo que voy es que hay un caso muy, muy sonado, muy popular en la política. Muy sonado, muy popular, dice. Que justamente es el cabello de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ay. Entonces, vamos a ver en la parte de aquí atrás una foto de ella cuando era muy chiquilla. Que justamente cuando empezó a hacer su campaña para la presidencia, fueron muchas de estas fotos las que empezaron a salir a la luz, uh-huh, que era como entre que qué bonita y que tipaza luchando por el movimiento estudiantil y muchas cosas, pero mucho se centró de la discusión en su cabello. Uh-huh. Me acuerdo mucho que era así un eterno discutir de que y sus chinos y su afro y la representación y de que qué pasó y no sé qué, porque su textura de cabello natural es esta. Y ahora vamos a tener como otra foto que es un poco un antes y un después, también de antes de que llegara a la presidencia y después de que llegara a la presidencia. Entonces de este lado podemos observar a la presidenta actualmente, que es justamente aquí atrás de mí. En la mañanera. En la mañanera, con su colita de caballo ya muy característica y también súper recta, súper planchada, súper... Sí. Y del otro lado también podemos verla ya como con una textura que va cambiando por infinidad de situaciones, pero que sigue siendo más china, más voluminosa. Que incluso, o sea,
casi hasta el mismo peinado, ¿no? Pero justo se nota en la parte de arriba como estas ondas que se hacen justo a las personas que son de cabello rizado. Y bueno, también se ve ahí la textura, a ver si no se las tapo, de cabello de atrás, ¿no? Sí, y que al final la presidenta no ha dicho absolutamente nada sobre esta pues situación. Obvio, o sea, de su para cabello. ella es como de que... Y también no vamos aquí a poner palabras en su boca de por qué lo hace o por qué no, pero también entra en esta infinidad de características que podemos identificar que se han cambiado en personajes políticos y personajes públicos muy particulares, y que pues nos hacen ver una tendencia, ¿no? Y también que sumado a nuestras vivencias como mujeres de no lacias, o la vivencia de gente también que conocemos que también tiene otras texturas de cabello, podemos entender que hay como una lógica de no aceptar tanto estas otras diversidades en cabello, y que también tienen un posicionamiento, o sea, que al final implican una validación ante el público, y pues es lo mismo que hablábamos con Caro, ¿no? O sea, si a ella, que justamente presenta la noticiera y que está aquí chambeando muchas horas, ya de por sí le critican si se peinó o no, imagínate a una persona que está en el escrutinio público al nivel de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. O sea, lo que intentan también es ir tapando estos huequitos en donde la gente las pueda atacar. Claro. Y aquí en este caso es de que le puedan decir cualquier cosa que tenga que ver con su cabello, y pues también es lógico que empiece a pasar estas cosas, ¿no? Y por lo mismo se nos hacía importante también llevarlo a esto, ¿no? Porque a veces pensamos que tiene que ver mucho con cirugías estéticas o como con cambios muy drásticos y muy dramáticos, pero también puede estar escondido, o sea, estos posicionamientos políticos, estas como masculinización de la imagen, o esta limpieza de la imagen, blanqueamiento incluso podríamos decir, se puede ver en estos detalles que son un poquito más sutiles o que podríamos pasar como desapercibidos o como si no fueran relevantes, cuando en realidad tienen un peso cultural, social y político muy denso. Y es que hay que ser también claros que los estereotipos de belleza tienen mucho que ver con estos, lo que decías, estos tintes racistas, ¿no? Estos tintes también clasistas. O sea, creo que también es muy fácil decir como que solo ignora los comentarios, ¿no? Como de que, no, es que ustedes que alguna vez se plancharon el cabello, o por ejemplo, ¿no? Como que cada vez que tú te planchas tu cabello, estás haciendo, no sé, estás beneficiando al colonialismo, cosas así. Y creo que igual también siempre se nos pide a las mujeres ser quienes detengan como esa violencia cuando la violencia es ejercida hacia nosotras, ¿no? Claro. O sea, como que siempre es como, es que tú deberías de dejar de maquillarte porque el maquillaje te crea inseguridades, y es como de, pero es que no es mi culpa por maquillarme, sino es más bien culpa de esta sociedad que sistémicamente ataca a las mujeres por su forma en la que se ven, ¿no? Sí, o sea, de que yo podría no maquillarme, pero seguramente alguien me va a decir por qué estás cansada. Sí. O por qué te ves así. Y que igual tampoco es como que nosotras, por ejemplo, no nos maquillamos para que la gente nos diga de que, ay, qué bonita te ves, o sea, sino que más bien es algo que nos gusta hacer. O sea, creo que también algo de los roces a los que llegamos cuando criticamos a alguien también por su belleza, por lo que hacen o lo que no hacen, como que también rozamos un poco en esto de quitarle la autonomía a las mujeres y creer que entonces todo lo que hacen es por sumisión. Y entonces de que, entonces las mujeres se visten para los hombres, y entonces las mujeres se maquillan para los hombres y para agradar, etcétera, etcétera, cuando en realidad también hay gustos, o sea, como ¿por qué nos vestimos así? Pues porque nos gusta, ¿no? O sea, como... y que al final también es o sea, también es como un círculo vicioso, nunca ¿no? vamos a tener iba a decirlo pero nunca vamos a tener contento a nadie. Ajá, exacto, de que como decíamos desde el principio, no podemos ganar claro, de ninguna forma. porque es que no tiene que ver con cómo nos vemos, tiene que ver con que somos mujeres. Ya, o sea, literal es una violencia muy misógina, porque a nadie de los presidentes, más que a Peña Nieto, se le ha, como vi en las noticieras, se le ha admirado mucho por su belleza, ¿no? Pero a ninguno de los presidentes se les exige cierta forma de verse, ¿no? O cierta forma de, que bueno, a lo mejor tendría que ver también con los tintes racistas, pero no sobre una estética como tal, ¿no? O nunca se les dice, es que te tienes que vestir más propio, es que tienes que enseñar menos piel, es que sí, porque, o sea...
o por ejemplo también con los presidentes hombres o como con los políticos hombres, no está todo o sea, a mí se me hace muy interesante y también lo sigo, la verdad, pero como todo lo que pasó en la campaña de Claudia, de cómo se vestía, por ejemplo, y que hay cuentas que enfocadas en moda, sobre todo, que me parecen también análisis muy buenos, que hablan de quién se está vistiendo, o como con qué marcas, y con qué colores, y con qué, ¿sabes? O sea, como que es un análisis también de su ¿Qué imagen. zapatos trae? Muy... para desmenuzarlo, y con los hombres pues es, o sea, de que o trae una guayabera o trae un traje, pero pues así no es como que se vayan a poner a hacer lo mismo, porque a ellos tampoco se les exige esta apariencia, ¿no? Y algo que platicábamos en la mañana con Caro es que también con los hombres las personas se centran mucho más en sus capacidades y como su temple como líder, o como de que ahí ya está estudiado y no sé qué. O sea, yo creo que todo el mundo se lo olvidaría que Claudia tiene un doctorado si saliera con afro. O sea, también es como, decídete, o sea, elige uno. O eres mujer con afro, o eres mujer con afro presidenta. O sea, no se pueden las tres cosas, preciosa. Y también como que todo lo demás, su preparación, todo, o sea, como lo que ella pueda traer de bueno para aportar a la situación, va a pasar a segundo plano por la parte de la y que siento que física. Es una de las razones por las que no habla del tema. O sea, yo también si fuera Claudia Sheinbaum, también diría de que pelense. Sigan hablando. O sea, como que lo que no importa, lo que menos importa aquí es cómo me peino. Por favor, ¿no? O sea, como que hay un montón de cosas que estoy haciendo y entonces a lo mejor quise hacerme una gorrita porque es lo más fácil, ¿no? Sí. O porque, no sé, o sea, tendrá sus razones, ¿no? Pero no, justo, es a lo que vamos, ¿no? O sea, como que no nos deben explicaciones al respecto, ¿no? O sea, como que siempre es una crítica tras otra de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y entonces estamos jugando casi nosotras a ponernos una armadura frente a las cosas, no sé, como a estos comentarios en contra de nuestro aspecto físico. Sí. Y que repetimos, y se me hace importante reiterar y dejar muy claro, que nos parece que todas estas mujeres mencionadas en el video pueden tener muchas situaciones que podemos criticar, cuestionar, seguir como abogando porque se haga un mejor trabajo de la forma que sea, pero la crítica no debe de ir enfocada a su aspecto físico, sino enfocada a su desempeño como mandatarias, a su desempeño como políticas. Entonces eso es importante, ¿no? O sea, como a lo que queremos llegar es que también podemos desprendernos nosotros mismos de estas críticas asociadas al aspecto físico que tenemos, que también parece que nos da como un camino abierto, ¿no? Cuando es de que, pues es que eres figura pública, si no quieres que hablen de ti, pues no seas figura pública. No enseñes, o no seas figura pública, o no, ¿sabes? Pero es que nunca vas a tener a nadie contento, o sea, te quedas así de que, entonces, ¿qué hago? A lo que queremos llegar es nada más como aprender a separar esta parte y también entender cómo la parte de la apariencia y el vestir y el existir también es como desde este lente de personaje y desde este lente de que sirve para una razón específica, y entonces podemos dejarla también un poco de lado para no caer también en estos discursos clasistas, racistas, misóginos de los que estábamos hablando. Y también un poquito ya para cerrar y hablar un poco de esto que decíamos, que también creo que es una crítica que se le hace mucho a la presidenta. Y es un concepto que leí muchas veces en estos textos que hablaban sobre la masculinización de las mujeres en los ámbitos tanto empresariales como políticos, y es el síndrome de la abeja reina. Y es que es muy importante porque también cuando empiezas a tener este papel muy específico dentro de un grupo de personas, tienes que, es literalmente lo que hemos hablado durante todo el video, ¿no? Como, o tienes que elegir ser parte de la élite, o ser empática y emocional con tus congéneres, que en este caso también mucho de lo que se habla con cualquiera de ellas, tanto con la presidenta como con Sandra Cuevas, como con se les ha hecho mucho esta crítica, por ejemplo, con las marchas feministas, o como de que cuál es su posicionamiento ante todas estas cosas y por qué parece que están olvidando casi que de dónde vienen, pero también y no como una defensa a estas actitudes, sino como una explicación a por qué también terminan cediendo ante este tipo de prácticas. Es porque justamente este síndrome hace que
se tome cierta distancia con el resto de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Porque no te conviene estar identificada con el grupo de mujeres, que al final es todo este proceso de masculinización que tiene que tener tu discurso, tu apariencia y tu posicionamiento como en la vida, y que también sigue con esta paradoja, ¿no? Donde tienes que ser súper seria, súper firme, súper intensa con toda esta parte como de tu liderazgo, y al mismo tiempo tienes que seguir asegurando que eres una mujer después de todo. Claro. Eso estuvo fuerte, amiga. Y podríamos que es que sí, podríamos hablar todo sí, así, todo el día. Casi que hacerle un día hay que hacer un en vivo de 8 horas. de que desmañanándonos con las maleducadas. Es que es un análisis muy complejo también, o sea, también para nosotras fue muy difícil también resumir todas las cosas que están pasando en cuestiones de violencia estética, de estereotipos de género, porque al final de cuentas quisiéramos nosotras que esos estereotipos no existieran, pero están y se manifiestan de formas materiales, ¿no? Uh-huh. Y sí hay formas en las que podemos escapar de ellos, pero también hay otras formas en las que no, pero justo creo que hicimos nuestro mejor intento y pudimos como abordar un poquito muchas cosas, ¿no? Sí, y que igual si ustedes quisieran que ahondáramos también como en algún estudio de caso de algo particular, específico. Ajá, de que hablemos de una obra de Sandra Cuevas, bueno, claro, podemos hacer nuestro intento, al público lo que pida, o como alguna particularidad que quisieran que ahondáramos, también es súper bienvenida en los comentarios para que también sepamos más o menos a ustedes qué les interesa más. Y también, como siempre, o sea, este tema no termina aquí, o no estamos diciendo que esto es ya todo lo que hay que hablar todo sobre lo que el tema, se tiene que decir, sino que son unos primeros pasos para irnos cuestionando, poniendo como luz sobre estas situaciones que podríamos dar muy por sentado, como que no, o que podrían ser incluso muy superficiales, cuando en realidad tienen como una razón de ser muy clara y muy fuerte, de fondo. Entonces, pues sí, cuéntenos en los comentarios su opinión, si ustedes igual habían notado estas cosas, si ustedes tienen otros ejemplos de mujeres en el poder donde podamos como encontrar esta masculinización o esta feminización, dependiendo del caso. Pero pues continuamos ahora con... a nuestra siguiente sección, ¿no? Uh-huh. Excelente. Estoy muy feliz por recomendarles esta película. Siento que esperen, pero antes, ¿cómo se llama esta película? Pero en francés, amiga. No. Aquí me quieren dejar quedar mal. No, yo aquí la gente está en contra mía. Que lo diga. ¿Y yo qué hago? ¿Cedo esto? Estamos muy contentas de recomendarles esta película porque es una película que nos gusta mucho, que hemos usado también muchas veces para recomendar a nuestros alumnitos, etcétera. Y creo que, bueno, ustedes díganme en los comentarios si prefieren como películas, porque yo siento que las películas las reciben muy bien. Obviamente pues los libros son mucho más extensos. Pero esta película se llama No soy un hombre fácil. Es que me da pena. O en francés, como es su idioma original, es Je ne suis pas un homme facile. Amiga, aparte de guapa e inteligente, eres poliglota. Así es. Y pueden hablar sobre mi aspecto físico, pero yo soy muy inteligente y políglota. Y yo es lo único que sé decir en francés. Y nada más porque así está escrito. Muy bien, yo te creería. Y nada más porque así está escrito en el programa de la materia, así, ¿no? Bueno. Por lo menos. Y bueno, esta película nos gusta mucho porque es un poco una sátira también, como en general como el patriarcado, pero pues también roza con las lógicas de poder, como también como los hombres aprovechan de sus formas, de sus grados de poder, y pues básicamente la premisa es un mundo al revés, de que si pueden ver ahí, estamos viendo una marcha masculinista. Y pues es un hombre que es como que muy conocido por ser misógino, por utilizar a las mujeres como objetos, como verlas como solamente
al placer o a la sumisión del hombre, y entonces sufre un accidente y cuando despierta está en un mundo al revés. Y es muy interesante cómo se empieza a desarrollar como la historia, está muy divertida, está muy chistosa, te hace cuestionarte muchas cosas y sí piensas así de que esto no es normal. Sí, o también como que sí ridiculiza estos discursos que ya tenemos como súper, también ya de, ay, así son los hombres, ¿no? Cuando lo que nos decía Andy también detrás de cámaras era un poco como esto de, ay, ¿eres feminista? O sea, que normalmente escuchamos eso de que en este mundo y en el mundo al revés. De que solo estás pidiendo derechos y, ay, eres feminista. Ajá, y que en el mundo al revés, en esta película es más bien de que, ay, ¿eres machista? De que, qué horror. Ajá. De que, ay, o sea, ¿tú crees en que los hombres deberían tener derechos? Ajá. Y entonces un poco como no estamos acostumbrados a ver esto al revés, te salta, obviamente dices de que, órale, ¿cómo que los hombres no tienen derechos? ¿Y aquí han tenido todo el tiempo? Pues obviamente, pues es una forma también de echar luz a las violencias que viven las mujeres día a día. Entonces ahí les dejamos la recomendación, nos dicen qué tal les parece y mientras pasamos a una sección muy interesante, hoy traemos una sección muy interesante después. Gracias por seguir viéndonos, estamos aquí ahora en Objeto o Pastel. En la recta final. Así es, y el día de hoy no les tenemos varios videos, sino les traemos únicamente uno y quisiéramos que ustedes nos digan ¿Qué ven aquí? Si creen que esta persona es una persona o es inteligencia artificial, porque nosotras queríamos como hablar un poquito más extensamente sobre este video, ¿no? Entonces, por favor, Roman, ya que eres tan amable. Jo për vete po për 972 ndërveprimet me qytetarët që u kam shërbyer në Albania dhe 36.000 dokumentat me vulut digjitale që kanë marrë nga unë. Më lejoni t'ju kujtoj, rreziku I vërtet për kushtetutat nuk kanë qenë kurrë makinat, por vendimet njerëzore të njerëzve me pushtet. Unë nuk jam këtu për t'i... Duro. Duro. Qué loco. Porque también cuando yo o sea, yo estaba scrolleando en X, tranquila de la vida, y de repente me salió esta noticia, porque no sé por qué no tiene el mundo más impactado, la verdad. Pero, bueno, les voy a dar la respuesta. Yo creo que es un poco obvia, sobre todo por cómo se escucha la voz, ¿no? O sea, un poquito sí se escucha. Pero eso podría ser de que solamente problema del productor. Del video, sí, de que no tienen un buen román de ese lado. Pero pues aquí atrás de nosotras pueden ver a la primera mujer ministra de Albania creada con inteligencia artificial. ¡Qué fuerte! O sea, aquí ya estamos hablando de inteligencia artificial que está llegando a los poderes políticos de diversos países. Y creo que también es muy fácil que empecemos a juzgar al gobierno de Albania como de que, ¿pero por qué están haciendo eso? De que como de tontos o lo que quieran. Pero independientemente de esa crítica que podamos hacerle a la decisión, me parece, pues sí, algo muy, muy loco que ya estemos llegando a ese punto donde se está teniendo que recurrir a esto, a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se supone que esta mujer que estaba aquí atrás, bueno, gracias, que está aquí atrás de nosotras, Diela. Y ella es la asignada a contratar pues la contratación del personal del gobierno en el país. ¿Por qué se decidió crear esto? Porque parece ser que en Albania había muchos casos de corrupción, como nepotismo, mucha desviación de dinero, como de que nepotismo, muchísimas situaciones así como muy erizas. Y parece ser que el gobierno de Albania lo que está haciendo es apostar porque la inteligencia artificial haga estas contrataciones y pueda entonces librarse de todos estos problemas que había estado teniendo por error humano. Y si vemos en la parte de aquí atrás, y si ustedes como lo pueden leer a la par si saben inglés, es que justamente está hablando como de esta parte de las máquinas no venimos a sustituir a los humanos. Yo lo que les quiero es ayudar. Aparte, me da mucha risa esto que dicen que soy inconstitucional porque no soy un ser humano y eso me lastimó. Y yo, ¿ok? De que tenemos que empatizar con Diela. Pero yo lo que les digo que me choqueó mucho fue también, es que no. O sea, bueno, ahí tal vez sí podemos juzgar un poquito al gobierno de Albania. Porque también se me hace una situación un poco, pues hasta problemática, misógina. Porque a mí lo que me salió en la noticia y por lo que yo me enteré de esta situación es porque resulta que el ministro
bueno, más bien, uno de los encargados de gestionar toda esta parte de esta inteligencia artificial, le dijo al público, le contó al mundo que esta ministra de inteligencia artificial está embarazada con 83 niños. Ajá, exacto. La misma cara que yo hice ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? Pues resulta que, pues, o sea, es que se me hace muy problemático por donde lo veas, porque es como, ¿por qué aunque sea una mujer ficticia, la quieres poner en esta situación donde es que va a dar a luz 83 hijos y no sé qué? O sea, a lo que vamos es que se supone que estos 83 mini IAs lo que van a hacer es asignarse a cada uno de los miembros del parlamento para que sean como sus asistentes personales y entonces les ayuden. Pero siguen siendo los hijos de la ministra, eso es nepotismo. De que no solucionaron nada, Albania. Bendiciones. Pero no importa que sean inteligencia artificial, exacto. Sigue siendo nepotismo. Ella los metió. Exacto. Pero entonces creo que es muy complejo por esta parte en la que yo creo que podrían haber creado otras 83 inteligencias artificiales. Hermanas, o algo así, pero también incluso como a las mujeres hechas con inteligencia artificial, las mujeres hechas con inteligencia artificial, se les ponen encima estos valores y estas como deber ser de la feminidad de humana, ser madre, cuidadora. Ajá, de ser, y también se me hace un poco como, o sea, y no sé si aquí estoy siendo tal vez como un poco intensa yo, pero hasta un poco fetichista, la idea, también como esta idea, este imaginario donde una mujer pueda tener a 83 bebés adentro de ella, ¿sabes? O sea, como que... Y no sé cómo funciona, no entiendo bien la lógica detrás de esta propuesta, pero el simple hecho de ya de decirlo así crea una imagen en la cabeza que es un imaginario social que sigue reproduciendo ciertos estereotipos. O sea, que siento que es algo que incluso ustedes podrían creer que no es tan común, pero por ejemplo algo que a mí me sorprendió mucho, no sé si ya les había platicado a ustedes, pero por ejemplo en el Estado de México, y yo, arriba el estado, arriba el oriente, en el Estado de México, por ejemplo, las multas de tránsito solo los pueden hacer oficiales mujeres, porque se cree que las mujeres son incorruptibles, y entonces como que parece que entonces los estereotipos de género están desvinculados de la política, pero en realidad no lo están ahí operando todo el tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes son del Estado de México, nunca se dejen multar por con un policía varón, que también las mujeres tienen sus distintivos, pero solo las mujeres pueden multar. Pero que justo regresamos a esto, de que si entonces estamos tratando de desvincular a la política de estos errores humanos, porque seguimos reproduciendo o creando estereotipos cuando tratamos de eliminar estos errores humanos, ¿no? Y que también se asocia, y a mí por lo que también me interesaba mucho esta parte del tener hijos, o sea, de que la inteligencia artificial pueda tener hijos, también siento que es como incluso de esta idea de los vientres de alquiler o como todo esto donde la mujer deja de ser una mujer, y es que está muy loco porque también hay un ejemplo, y yo, perdón, me voy a clavar un rato, ya casi acabamos, pero hoy Mafi viene así, le echaron, Caro le hizo así. Sí, yo no, pero incluso también hay un ejemplo de una actriz que quieren hacer, o ya hicieron con inteligencia artificial, y que creo que, o sea, algo que leí es que tiene 17 o 19 o algo así. Y entonces también es como lo que todas las mujeres empezaron a poner en redes, ¿no? De que qué significa tener una mujer que es eternamente joven y que no tiene que firmar consentimiento para cosas. O sea, si tienes una actriz de carne y hueso, obviamente ella se puede negar a ciertas situaciones, ciertas escenas, cierta vulnerabilidad. Pero como cuando tienes una máquina, ¿qué tanto puedes extender y abusar, entre comillas, de la idea que tienes de las mujeres? Y es que también siento que el rango de edad es muy importante, como esta idea, como muy, ¿sabes? Se me hace muy para los hombres, ¿sabes? Sí. Como esta idea de la mujer jovencita, ni siquiera joven, porque técnicamente nosotras somos jóvenes, quiero pensar eso, pero hablar de una jovencita de 17 años que está literal así entre la adultez y la infancia, o sea, a mí se me hace muy problemático. Fuera de problemático, enfermo. Bueno, sí. O sea, que sí tiene que ver, que yo siento que sí tiene que ver con esta lógica, o a lo mejor yo ya he visto mucho La Ley y el Orden, pero que tiene que ver con esta lógica también casi de un atractivo físico hacia ellas. O sea, y que, pues justo como lo dices, ¿no? Sigue reproduciendo como una
lógica y una dinámica también muy al servicio, digámoslo así, como del patriarcado, pero muy al servicio de estas vistas masculinas sobre los cuerpos de las mujeres. Sí. Y entonces, si estamos ahorita y estuvimos peleando mucho tiempo por representatividad, que muchos llaman inclusión forzada, lo que sea, pero si estuvimos peleando por todo esto, ¿qué implica que ahora actrices de inteligencia artificial sean puestas en escena así y que evidentemente tienen un estereotipo de belleza Sí. atravesándolas todo el tiempo? O esto que dices como de luchar por nuestros espacios, pues también que hay una ministra hecha con inteligencia artificial. O sea, al rato va a haber puras mujeres hechas con inteligencia artificial y mujeres de carne y hueso no van a entrar en los espacios políticos porque es más fácil lidiar con... ¡Ay, qué fuerte, qué miedo! Sí. Entonces, y yo, antes de clavarnos más, podemos luego ahondar más en este otro capítulo, pero muchas gracias por acompañarnos en otro martes de frescura. Es verdad. En otro martes De de cena con sus sobrinas incómodas, en otro martes de maleducados. Ya saben que estamos todos los martes a las 8 de la noche por aquí, por Chamuco Media. Compartan este video, suscríbanse. Dejen de hablar de nuestro cabello, por favor. Sí, por favor. Coméntenos cosas bonitas sobre nuestro cerebro, algo que importe verdaderamente. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Yo soy Mafi, muchas gracias por acompañarnos. A mí me pueden encontrar en Instagram como m.afi con doble i. Yo soy Andy y a mí me pueden encontrar en Instagram como bellaqueandy con K y con 2 Y. Y de este lado también tenemos a nuestro fan número 1, prof. Pues a mí me encuentran en redes sociales como @romanbarco. Yay. Muchas gracias y esperemos que tengan una bonita semana. Bye.